Muy bien, continuamos con el estudio de Juan. Estamos en el capítulo... muy bien, 18. Capítulo 18 de Juan. Pero estamos en el versículo... estoy hilando muy fino, ¿no? 28. ¿Sí? 28. Vamos a ir ahí a Juan capítulo 18, en el versículo 28, y vamos a leer muchos versículos hoy día, porque vamos a leer hasta el capítulo 19, hasta el versículo 16. Así que ajustense sus cinturones, vamos a navegar en la palabra, preste atención a cada una de las cosas que vamos a leer, porque es la palabra de Dios. Amén. Su palabra dice entonces: el juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque, de haberlo hecho, se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y le preguntó: ¿qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces, llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Yo no sé si usted se ha percatado del nivel de hipocresía que estamos leyendo hasta esta parte, pero ya vamos a llegar ahí, ¿sí? Seguimos leyendo. En el versículo 32, con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran, ¿a quién? A Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús le contestó: ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso soy yo judío?, replicó Pilato. Tu propio pueblo y tus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo: ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato, y salió. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese el rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos: no, a ese hombre no. Queremos a Barrabás. Y acá en esta versión dice: Barrabás era un insurgente, ¿sí? Como dice ahí en la pantalla. Seguimos en el capítulo 19. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espina y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo al pueblo: ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto, y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato, yo no lo encuentro culpable. Los líderes judíos respondieron: según nuestra ley debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta.
¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubiesen dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron: si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en el tribunal en la plataforma llamada el Empedrado, en hebreo Gábata. Ya era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Y Pilato dijo al pueblo: miren, aquí tienen a su rey. Llévatelo, llévatelo, gritaban, crucifícalo. ¿Cómo dicen? ¿Que yo crucifique a su rey?, preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que el César, le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Extenso relato del cual nos vamos a perder un par de detalles por amor al tiempo, a menos que tengan hasta las 12, 12:30. ¿Quieren estar hasta las 12:30? Este mismo relato se cuenta o está escrito en los 4 evangelios, ¿sí? En Mateo, en el capítulo 27, en el versículo del 11 al 26, en Marcos, capítulo 15, del 1 al 15, en Lucas, capítulo 23, del 1 al 25. Y en cada uno de los pasajes hay, de alguna manera, detalles que no están acá, o que están acá y no están en el otro. Entonces vamos a ir navegando entre estos que tenemos aquí y vamos a ir rescatando cosas importantes que vamos a poder ver. Muy bien, tenemos por un lado a un acusado, ¿que era quién? El Señor Jesús. Tenemos por otro lado a los acusadores. ¿Quiénes eran los acusadores? Los maestros de la ley, los fariseos y todos los que estaban detrás de esa conspiración de alguna manera, ¿no? Y los guardias del templo y todos los demás que estaban ahí. Muy bien. ¿Y quién era el juez en este caso? Pilato. ¿Pilato qué era? Gobernador romano. Muy bien. ¿Y ellos eran? Judíos. Perfecto. Entonces tenemos judíos que estaban siendo de alguna manera esclavizados por los romanos, ¿sí? Porque ellos no podían hacer nada si no le daban la autoridad desde Roma, ¿verdad? Muy bien. Traen a este acusado, ¿y cuál era la acusación? ¿Por qué? ¿De qué lo acusaban al Señor Jesús? De llamarse rey. De llamarse rey lo acusan después. Muy bien. Lo acusan porque decían que él había dicho una blasfemia, ¿sí? Por una blasfemia, que él mismo se había nombrado Dios o hijo de Dios. Muy bien, perfecto, vamos bien. Ahora, por esa blasfemia, Roma no podía condenarlo. No había manera, porque no entraba dentro de las leyes romanas para un castigo, mucho menos de muerte. Ya vamos a ver, ¿sí? Hay muchas más acusaciones, porque de hecho esto es lo principal. ¿Cómo lo traen al principio? Diciendo que él se había autoproclamado el Hijo de Dios, ¿sí? Y que él era Dios y todo lo demás, que se cree lo trajeron, ¿sí? Lo traen, lo presentan para condenarlo, pero quien lo tenía que juzgar, dice, pero no lo puedo acusar, este hombre es inocente. Muy bien. Previo a esto, hay un detalle que a mí me llamó la atención, que es que estos muchachos, ¿sí?,
los que venían acusándole y los que lo traían al Señor Jesucristo, se habían levantado muy de madrugada algunos, y otros estaban de la noche anterior porque estaban siendo los jueces del Señor Jesucristo en el concilio, ¿verdad? Entonces, había unos cuantos que estaban, otros cuantos que llegan, y de madrugada se reúnen para planificar qué es lo que tenía que seguir. ¿Cómo iban a seguir con Jesús? Porque ya lo tenían, ya habían logrado aprenderlo, ya lo tenían en su poder. Ahora tenían que ver cómo hacían con el Señor Jesucristo. Vamos a ver, Marcos, capítulo 15. Marcos capítulo 15 en el versículo 1, que es el mismo relato de aquí, dice: muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el concilio supremo, o sea, el concilio supremo estaba formado por los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley, ¿sí? Se reunieron para hablar del próximo paso. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Ni nosotros, para hacer algo bueno, nos levantamos tan de madrugada como se levantaron estos muchachos para condenar a alguien que era inocente. ¿Se entendió lo que acabo de decir? ¿Sí? Ellos estaban dispuestos a condenar a alguien que era inocente, pero para eso tenían que planificar y para eso se reunieron. Y muy de madrugada, dice que se juntaron y planificaron, y yo me imagino ese concilio, porque ellos son muy eran de reunirse y hablar, ¿no? Y hablaba el que más viva voz tenía, era como el que más se lo escuchaba. Y obviamente aquellos que eran los maestros, aquellos que eran estudiosos y demás. Cuando estos muchachos se juntan muy de madrugada, muy temprano, empiezan a planificar lo que tenían que hacer con el Señor Jesús. ¿Cuál era el plan de ellos para el Señor Jesucristo? La muerte. Muy bien. Ahora yo les pregunto, cuando llevan al Señor Jesucristo ante Pilato, ellos ya lo habían condenado. Durante toda la noche anterior, ellos habían estado, ¿sí?, en un juicio de alguna manera religioso en el concilio, ¿sí? Ellos ya habían condenado al Señor Jesucristo por blasfemo. ¿Bien? Entonces se presentan ante Pilato para un juicio superior de alguna manera. Algo que realmente le daría lo que ellos querían, que era la muerte. Ahora, fíjense que por lo que el Señor Jesucristo había dicho, ellos ya tenían suficientes razones para matarlo. Y vamos a ver por qué, ¿sí? Ahora, ¿por qué ellos no lo ejecutan? ¿Por qué ellos no lo matan a pesar de haber sido condenado? Ajá. Por el dominio de Roma, dicen ustedes. Bueno, ahí vamos, por ahí, ¿sí? Había una manera de matar al Señor Jesucristo y era apedrearlo. Y con lo que el Señor Jesús había dicho para ellos, como ellos lo habían encontrado culpable, ellos podrían haberlo apedreado. Busquemos Levítico. Levítico, capítulo 24. Levítico 24. En el versículo 16. 24, 16 de Deuteronomio. Dice: todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado.
Si ellos habían confirmado que el Señor Jesucristo era el blasfemo que decía ser, ellos podrían haberlo ejecutado, lo podrían haber apedreado. ¿Por qué no lo apedrearon? Ahí va, porque había profecías que decían miles de años atrás cómo iba a ser la muerte del Señor Jesucristo. Y la muerte del Señor Jesucristo iba a ser colgado. Ninguno de esos huesos iba a ser roto. Su costado iba a ser atravesado, traspasado, ¿sí? Entonces, todo esto era para el cumplimiento de lo que Dios ya había establecido para su Hijo. ¿Por qué no lo mataron a pedradas? Porque Dios no lo quiso. Porque Dios ya lo había establecido. ¿Por qué? ¿Y por qué tenía que ser colgado de una cruz? Deuteronomio, capítulo 21. Deuteronomio, capítulo 21. El que lo encuentra, tiene premio. Capítulo 21, en el versículo 23. ¿Qué dice? Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Sí. Muy bien. Dice en Gálatas capítulo 3, en el versículo 13 y 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El ser colgado de un madero convertía a la persona automáticamente en alguien maldito, en alguien que tenía que cargar una maldición. ¿Qué maldición tenía que cargar el Señor Jesucristo? Nuestros pecados. Nuestras maldiciones fueron sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué tenía que morir entonces en una cruz? Para salvarte a vos y para salvarme a mí de la manera que el Padre lo había planificado. Nada tenía que salirse del lugar, porque era el plan perfecto de Dios para salvarnos a nosotros. Ahora, el Señor Jesucristo tenía que pasar por tanto sufrimiento y por tanta humillación para que Él pueda conocer cada una de las cosas por las que nosotros pasamos. ¿Vieron que dice que Él es experimentado en quebranto? Porque Él experimentó todo lo que nosotros podríamos llegar a experimentar en cualquiera sea la situación. Todas. El Señor lo probó en todo y Él aprobó en todo. Aquí, una y otra vez, Pilato entra y sale para hablar con los judíos que estaban afuera. ¿Por qué estaban afuera los judíos? A ver. Yo soy de hacer muchas preguntas, ya me conocen. Porque era un juicio. Dice algo al principio. Exactamente. Dice al principio, en el primer versículo que leímos, ¿sí?, que no querían contaminarse porque estaban próximos a celebrar la Pascua, ¿no? Entonces, para no contaminarse, directamente ellos se quedaron afuera. Ahora,
usted sabe que no hay ninguna ley de parte de Dios que hable de que si ellos entraban a ese lugar de gentiles, ellos serían contaminados. No existe. Búsquenla, ¿eh? Los animo a que busquen a ver si encuentran cuál es la ley que dice que ellos no podían entrar antes de celebrar la Pascua a ese lugar. No hay. Pero sí hay. Sí, y ahí va toda la hipocresía de la que hablábamos al principio, ¿no? Pero sí hay en los escritos de los ancianos, o sea, digamos, la ley, la versión de los ancianos de la ley, ¿sí? En esa versión de los ancianos de la ley hablaba de que no tenían que entrar a la casa de los gentiles previo a celebrar la Pascua. O sea, no era una ley de Dios, pero ellos aún así se quedaron afuera, ¿no? Ahora, se quedan afuera y Pilato una y otra vez entra, va, viene, va. Le dice, ¿vos sos culpable? No. Che, dice que no es culpable, ¿no? Y lo otro, no, sí es culpable, dijo tal cosa. Ah, pará. Che, dicen de afuera, ¿no? Que vos sos culpable de tal cosa. Y el Señor Jesús dice, bueno, ¿vos lo decís por vos o porque ellos te lo dijeron? Ah, espera, ¿no? Y va y sale nuevamente, y va y entra varias veces. En ninguna de esas veces él encontró culpable al Señor Jesucristo. En todas las veces que salió Pilato a hablar con ellos, en todo el tiempo les dijo, yo no encuentro nada con qué acusarlo. Pero absolutamente nada, ¿no? Y va y viene, y en una de esas ellos, los que estaban afuera, le dicen, no, sí, él dijo, ahora que me acuerdo, ¿sí? Que él es el rey de los judíos. Mencionan los otros pasajes de los cuales no vamos a leer, pero hay un montón de cosas, en Mateo 27, 12 al 14, en Marcos 15, del 3 al 5, dice que empezaron a hacer diferentes acusaciones, o sea, empezaron a tirar ya cualquier acusación que se le cruzaba. Total, era inocente, o sea, estábamos juzgando a un inocente, acusarlo de más cosas, daba igual, porque ya estaba. Sí, definitivamente estaban intentando torcer el brazo de Pilato, pero Pilato constantemente, él tenía en claro que él no encontraba nada de qué culparle. Tal vez, pero cuando ellos luego al final del pasaje dicen que su sangre sea sobre nosotros, habla de una intención clara de que no les importaba cómo sucediera. La idea era matar al Señor Jesús. ¿Saben? Los otros pasajes, de los cuales no vamos a leer, de los que hablo y que ya les mencioné y que me gustaría que los busquen y que los lean, hablan que los fariseos le tenían envidia al Señor Jesucristo. Que por envidia estaban haciendo las cosas que hacían. ¿Por qué? El Señor Jesucristo, ¿a dónde iba? Una multitud de gente. Sanaba enfermos, liberaba de demonios, perdonaba los pecados, como nos contaba Mati en la cena, sanaba a alguien que estaba postrado no solamente de su físico, sino de su condición espiritual, de sus pecados, ¿no? Probablemente muchos de esos que estaban alrededor de Jesús en ese momento, vieron que lo que leía Matías, ¿sí? Dice que había muchos, era como un congreso de gente sabia, conocida, porque no habla del resto de la multitud que estaba alrededor. Ese pasaje que habla en Lucas, capítulo 5, habla de gente que está, el Señor Jesús, al medio, y están los doctores de la ley y toda gente que sabía mucho de la ley, rodeándolo. Y esos eran los que impedían que estos amigos llegaran a Jesús, ¿no? Probablemente muchos de esos que estaban ahí, hoy estaban ahí, del otro lado, acusándole al Señor Jesucristo.
Y ustedes me dirán, no, pero al final terminaron alabando al Señor después que Él le perdonó. Sí, muchos alabaron y luego después dudaron y muchos de ellos los terminaron entregando. Y muchos de ellos planearon el fin del Señor Jesucristo. Muchos de ellos, ¿sí? Ahora, en una de las últimas veces que va y viene Pilato, ¿sí?, le dicen esto, de que era el rey de los judíos, ¿sí? Entonces, ahí sí había algo en que agarrarse como para poder condenarlo. ¿De qué lo iban a acusar? De sedición. Sedición es aquel que forma un levantamiento autoproclamándose líder o rey, ¿sí? Entonces, listo, dijo Pilato, por ahí puede venir la cosa. No tengo mucho, pero a lo mejor con eso podemos hacer algo, a lo mejor con eso sí lo podemos juzgar, ¿sí? Ahora, y ese otro punto que también vamos a ver, ¿no? Porque él estaba preocupado, ¿sí?, por sacarse a Jesús de encima. Ese era el plan de Pilato en ese momento. Era sacarse a Jesús de encima, porque era un problema para Pilato el Señor Jesucristo. Tenerlo a él era un problema, dárselo a los otros también podía ser un problema. Entonces el Señor Jesús para Pilato representaba un problema en el cual él no sabía cómo resolverlo. Y buscaba la manera y buscaba la forma y le buscaba por un lado y por otro. Y le va y le pregunta al Señor Jesucristo, ¿vos sos rey? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Tú lo has dicho, ¿sí? Tú lo has dicho. Ahora, el Señor Jesús cuando le pregunta esto, ¿sí?, le contesta, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o preguntas porque te hablaron de mí? Pilato dice, ¿acaso soy yo judío? Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Como diciendo, ¿qué estás haciendo que lo hiciste enojar tanto? ¿Por qué están tan enojados con vos? Yo no te encuentro culpable. ¿Por qué ellos sí están tan enojados con vos? ¿Qué es lo que hay ahí que están todos enloquecidos? Porque estaban enloquecidos literalmente, estaban todos enardecidos, ¿sí? Ahora el Señor Jesús le presenta las credenciales. Dice, ¿no? Tú dices que soy un rey. En realidad, en el versículo 36, Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato le dijo, ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Y antes de salir Pilato por enésima vez, dice, ¿pero qué es la verdad? ¿No le han preguntado alguna vez? ¿No le han preguntado a ustedes qué es la verdad? ¿O quién es el dueño de la verdad? Vos no sos dueño de la verdad, no podés decir qué es cierto o qué no es cierto. ¿No les han dicho alguna vez algo así? Evidentemente Pilato y todas estas personas que dicen esto no conocen al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Yo me imagino Pilato saliendo diciendo, ¿y qué es la verdad? Y el Señor Jesús mirándolo seguro con compasión y diciendo, si me conocieras sabrías qué es la verdad. Pero Pilato sale nuevamente, ¿sí? Y le dice, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Y ellos dicen no, ese no. Y piden a Barrabás. Piden a Barrabás. El hijo de alguien. ¿Recuerdan que vimos hace poco acerca de Barrabás?
¿sí? Era hijo de alguien, era alguien, un hijo, ¿sí? Alguien desconocido. Pero sin duda alguna, este Barrabás era muy conocido por lo que hacía. Dice que era un insurgente, o era alguien que vivía causando escándalos, problemas, era ladrón, era bastante terrible Barrabás. Y piden a un culpable para entregar a un inocente. Piden a un culpable para entregar a un inocente. Entonces el Señor Jesús tiene que ser condenado por acusaciones falsas para que alguien que estaba condenado pueda ser libre. Alguien que estaba condenado justamente pueda ser libre. Yo no sé si ustedes vieron la película, la última, la Pasión de Cristo, ¿sí? La película que hizo Mel Gibson. Pero a mí nunca me había pasado ver en una película algo que me estremece tanto como ese momento en el que Barrabás es liberado, ¿sí? Y de repente en un momento cruza miradas con Jesús. Ese tiempo, ese espacio, ¿sí? Ese momento. Está bien, ustedes me van a decir, eso no dice la Biblia, no está en la Biblia. Ya sé que no está en la Biblia. Ya sé que no está en la Biblia, pero yo me imagino siendo Barrabás. En los jóvenes, en la semana hablábamos acerca de que yo soy muy de meterme en el personaje. Me gusta estar y pensar como aquel que estoy viendo en la palabra o en la historia o en lo que sea. Y yo me imagino siendo Barrabás, siendo liberado. Yo era culpable. Yo soy culpable. Y aquel que era inocente en todo es condenado por mí. Yo no sé a qué le pase a usted con lo que acabo de decir, pero a mí se me llenaron de lágrimas los ojos pensando en que yo era el culpable, yo estaba condenado. Usted también estaba condenado. Condenado, condenada. Todos estábamos condenados. Ahora, el Señor Jesucristo era inocente. Y con su divina inocencia nos dio la salvación. Se entregó por nosotros, tomó nuestro lugar. Él fue un rey vicario, alguien que toma el lugar de otro. El Señor Jesucristo no le tenía miedo a nadie. No le tenía miedo a Pilato tampoco. No le tenía miedo a los látigos. El único temor que uno puede ver en la Biblia del Señor Jesucristo es en no cumplir la voluntad del Padre. Es el único momento en la Biblia donde uno puede pensar en decir, bueno, ahí sí tuvo temor, ¿no? Tal cual, en ese momento. Ahora, Pilato, de alguna manera trata de quebrar a Jesús. ¿Qué hace? Lo manda a azotar. Lo manda a azotar con ese látigo que aquí dice tenía puntas de plomo. ¿Sí? Tenía puntas de plomo, tenía huesos y demás para poder desgarrar y para hacer daño al golpear y al volver. Es tremendo que el Señor haya soportado todo eso por mí. Es tremendo. Que el Señor haya decidido portar una corona de espinas, de ser burlado como fue burlado. Porque a Él le pusieron una corona de espinas, un manto, y se burlaban de Él. El Rey del universo, el creador de todo, estaba siendo humillado en ese momento. Pilato dice, luego de haberlo golpeado, de haberlo abofeteado, no él, sino sus guardias, porque evidentemente era alguien que mandaba a hacer las cosas, ¿no?
Dice en el versículo 4, Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo, ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto, y Pilato dijo, miren, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes, los guardias del templo comenzaron a gritar, libéralo. Libérelo porque realmente no hemos encontrado nada. Crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Háganlo la persona más culpable que pueda haber. Háganlo maldito sobre los malditos. Eso era lo que gritaban cuando decían crucifíquenle. Y no había forma de que ya nadie retroceda. Entonces Pilato le dijo, llévenselo y crucifíquenle a ustedes. Y ahí es donde los líderes judíos comienzan a extorsionar a Pilato, ¿no? Ahí los líderes judíos empiezan a decir, ¿estás seguro? Mira que este se proclama rey de los judíos. Si vos estás de su lado, entonces vos estás en contra de César, porque el César es el verdadero rey. Y cuando ellos dicen esto, Jesús les dice, cuando cuando Pilato quiere presentar sus credenciales, ¿no? De decir, mira que si yo quiero te mato, si yo quiero quedas libre, ¿sí? Entonces Jesús les dice, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Pilato, vos sos culpable. Pero quédate tranquilo, que más culpables son los que me trajeron hasta aquí, los que me entregaron en tus manos. Esos son más culpables. Pilato ya estaba en contra de la espada y la pared, porque por un lado tenía a alguien al cual no había forma de culpar. Cada vez que hablaba el Señor Jesucristo, en vez de ser más culpable, era más inocente. Y cada vez Pilato era más culpable en vez de ser juez. Y en ese momento, ¿sí? Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes gritaron, si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. No eres amigo del César. Dice que en ese momento, en los otros relatos, Pilato dice, bueno, a ver, ¿de dónde sos vos? De Nazaret, sos nazareno, de Cesarea. Bueno, vení. Y lo mandan, ¿con quién? ¿Cómo? Con Herodes, que era el rey, ¿sí? Era un alfeñique, era el... ¿Cómo? Claro, era más un embajador, un representante que un rey. Va allá emocionado, ¿sí? Este supuesto rey, porque iba a conocer al famoso Jesús. Estaba emocionado de conocer a Jesús. Pero claro, va allá, se burla un poco y lo devuelve, porque tampoco tenía de qué acusarlo. Y cuando vuelve, ¿sí? Entonces ahí es que Pilato saca la palangana, que tampoco figura aquí, ¿sí? Saca la palangana y dice, yo me lavo mis manos, ¿sí? Yo no quiero la sangre de este, porque es inocente. Inocente. No había de qué culparlo. Y como dije, cada vez los demás eran más culpables, ¿no? Entonces, el pueblo judío en ese momento termina de condenarse de alguna manera por la muerte del Señor Jesucristo. Y dice, no tenemos rey, no tenemos otro rey más que César.
le contestaron a los gritos los principales sacerdotes. No sé quiénes han leído en Primera de Samuel acerca de los reyes, cómo fue el surgimiento de los reyes en el pueblo de Israel. Porque antes en Israel no existían reyes, no tenían reyes, ¿no? Había jueces, había profetas y demás. Pero cuando surge esto de los reyes, claro, ellos vieron y dijeron, ese pueblo tiene rey, ese pueblo tiene rey, ese pueblo tiene rey, ese pueblo... Yo quiero tener un rey. Yo quiero tener un rey. Y fueron y le presentaron a Samuel esto, y ellos estaban insistiendo que querían un rey. Y él, Samuel, ¿sí?, por dichos de Dios, les dice, miren que cuando tengan un rey, ustedes van a pasar a ser esclavos, van a ser mucho menos que lo que ustedes creen ser, van a ser esclavizados, sus hijas van a ir a limpiar al palacio. O sea, había un montón de cosas por exaltar a un hombre, por ponerlo como el rey. Y Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Y Él les advierte. Y ellos dicen, no, yo quiero un rey. ¿No? Me imagino pataleando como un chavo. Yo quiero un rey, yo quiero un rey. Y Dios dice, bueno, dales un rey. Y ahí es donde eligen a Saúl, el que termina consultando con la bruja de Endor y un millón de cosas más. Dios siempre nos hace advertencias, nos da advertencias cuando Él nos muestra sus planes. Cuando Dios le mostraba los planes a través de los hechos a los judíos, cada uno de los judíos iba metiendo cada vez la pata, cada vez más, y terminan diciendo que ellos iban a hacer cargo de la sangre del Señor Jesucristo. ¡Guau! ¡Qué duro! Porque lo peor que podía haber era ser quienes llevarían la culpa de haber matado al Señor Jesucristo. La Biblia no menciona cuál fue el fin de aquellos sacerdotes, líderes, pero sí sabemos que es un pueblo que nunca pudo levantar la cabeza totalmente, que es un pueblo que hoy sigue peleando para poder ser nación, que hoy todavía sigue anhelando esos tiempos lejanos donde ellos tenían un rey y todo era glorioso y de repente tenía grandes templos y cosas maravillosas. Todavía siguen luchando por eso. Y siguen luchando porque se hicieron cargo de matar al creador del mundo. Físicamente. Lo que el Señor les permitió. Hasta donde Dios los dejó. ¿No? Pero ellos no se dieron cuenta que al que estaban matando ahí tenía el poder para poner su vida y volverla a tomar. Ellos no se habían dado cuenta que con quien estaban tratando era el rey del universo. Condenaron a un rey inocente. Lo condenaron a ser maldito en una cruz. Y se hicieron cargo, orgullosos ellos, diciendo, yo acabé con ese Jesús de Nazaret. No sabían que lo que estaban haciendo era solamente una parte del plan de Dios. Porque Dios tenía un plan mucho mayor. A ese que había sido sometido, a ese que había sido insultado, escupido, maltratado, abofeteado, el Señor lo iba a hacer Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese es nuestro Rey. Y ese es hoy nuestro Salvador. Ese es hoy el que entregó su vida por nosotros. Yo leí el pasaje que él mismo, el Señor Jesucristo, menciona y dice, no hay mejor cosa que un amigo ponga la vida por otro. Y ese rey, el rey condenado, el rey que fue enviado a la cruz, dice que nosotros somos sus amigos. Usted es amigo de Dios. Yo soy amigo de Dios.
Entre esas cosas el Señor dice, si hacen lo que yo les mando. ¿Por qué un rey te pone, por qué un amigo te pone condiciones? Porque Él quiere lo mejor para vos. Las condiciones no son más ni nada menos que conductas de vida que te van a llevar a edificarte cada vez más y que te van a acercar más a esa imagen gloriosa del Señor Jesucristo.